preguntado qué hacer en Bonito? Aparte de su belleza natural, Bonito ofrece al visitante un sinfín de actividades al aire libre, con un excelente servicio de hospedaje, comida y principalmente de guías turísticos, con la intención de que todos aprovechen de conocer hasta el último rincón de este mágico lugar. Gruta del Agua Azul. A un centenar de metros de la entrada de la cueva se puede ver el profundo lago del Agua Azul, donde ni los buzos experimentados han alcanzado el fondo del lago, por lo que nadie está seguro de dónde viene realmente el agua. Los ríos de la región conservan un color ligeramente verdoso, especialmente cuando los rayos del sol entran en la bodega y al agua. Llegamos bien, pasamos bien, señora, le tuve que traer upa, pero llegamos bien, gracias a Dios. Valeu a pena, así como dicen los brasileros. Ya volvimos de la Gruta Azul, en serio, fue una única experiencia, chicos. Muchísimas gracias por estar pendientes siempre de mis estados para poder visualizar todo lo que tenga de nuestros viajes. Espectacular, experiencia única. Se repite, así que bueno. Agua Azul 10 puntos. Vale la pena. Muy bien, gracias, Flora. Súper bien. Hace tiempo necesitaba esta clase de ejercicio. Hola, acabamos de salir de la Gruta Azul, unos 2 kilómetros de trayecto con todos los chicos de Explora Paraguay, nuestra tierra guaraní, que se ha unido desde la ciudad del Taquinacuay para poder realizar este sueño tan preciado que todos habíamos tenido. Así como le estábamos comentando, ahora ya se está viniendo la lluvia, estamos empezando a hacer el editorial, los truenos tronean todo, pero eso no nos impide para que nosotros sigamos disfrutando, ser felices con ese optimismo, esa fuerza, esa energía que nos caracteriza a nosotros, a nuestro grupo turístico. La experiencia fue única, fue muy hermosa, confirmamos nuestra fe como exploradores, porque Bonito Brasil era para nosotros anteriormente algo tan inalcanzable, algo tan imposible, porque a veces nuestra mentalidad misma nos bloqueaban a llegar aquí en Bonito Brasil. Hoy es un sueño realidad que hemos cumplido con todos los chicos. Agradezco a todos los que habían apoyado esto, a todos los que creyeron en nosotros de corazón, de forma humilde. Les agradezco tanto porque siempre ustedes han estado para poder viajar con Explora Paraguay. Les invitamos y les incentivamos también a todos aquellos que no conocen aún el grupo, que no han tenido todavía ese adentramiento, ese disfrute, esa adrenalina con nosotros, a que ustedes apuesten y viajen sin miedo, sin dudar alguno, porque aquí cuando ustedes viajan con Explora Paraguay, nuestra tierra guaraní, es donde ustedes sentirán la diferencia. Ahora estamos aquí con dos aventureros de Explora Paraguay que ya son habitués ya con nosotros, con nuestro grupo turístico. Ricardo de San Ramón. ¿Qué tal? Yo soy Nadia. Muchísimo gusto, en serio, ellos son frecuentes aventureros de Explora Paraguay y ahora nos estarán contando su experiencia y cómo ellos se informaron para poder viajar aquí en Bonito Brasil. Y realmente nosotros supimos esto a través de las redes sociales.
y íbamos compartiendo experiencias con otras gente que ya llegaron a hacer esta experiencia y realmente no estamos arrepentidos de haber participado también acá. Y para nosotros es una primera vez y estamos contentos realmente, pasamos genial, todo súper, la aventura fue excepcional, pero acá estamos y vamos a seguir disfrutando de esto. Esperemos que no sea la primera vez que se salga fuera del país realmente. La verdad que estamos muy emocionados realmente, estamos muy preparadísimos para venir acá. Y, la verdad que estoy muy contenta. Qué gusto, esa emoción que se está transmitiendo, porque en serio, estar acá en Brasil, aquí en Bonito, así como habíamos dicho, es un sueño, ¿verdad? Claro, un sueño hecho realidad y gracias a la familia de Flora estamos realizando este sueño maravilloso, realmente. Qué bueno, así que chicos, les animamos, les incentivamos y tenemos una experiencia. Si es que ustedes tienen su familia, tienen su novia, tienen su novio, una amiga que ustedes quieren regalar algo hermoso, ustedes pueden regalar viajes también a alguien que tiene cumpleaños. Nosotros también estamos aceptando todo eso porque realmente viajar no tiene precio. Viajar y conocer lugares turísticos hermosos y creaciones hermosas que nuestro Dios nos regaló en el mundo entero. No nos tenemos que quedar en casa, el mundo es tan grande, las aventuras, las partes turísticas también, que no se deben dar por vencidos y no sean conformistas en quedarse solamente en un lugar, sino salgan a explorar como este lorito de Explora Paraguay, nuestra tierra guaraní. Balneario municipal, situado a 6 kilómetros de la ciudad de Bonito, Mato Grosso do Sul, es un área de ocio con diferentes actividades para pasar un tiempo agradable en medio de la naturaleza. Tiene diferentes opciones para hacer, entre ellas sumergirse libremente en el río, tomar el sol y practicar algunos deportes. También es probable observar algunos animales salvajes en el lugar mientras des algunos paseos. Agradecimientos especiales a todas estas casas comerciales por brindarnos su apoyo. Centro de Balons, Ogalata, Zapatería La Victoria, Mix Frutas, Miguelito Autoservice, Sabrositos, Sofisticada Accesorios, Salón de Belleza Carol, Bodega Duay, JB Comercial, Richard Coiffeur, Radio Tapina Quine, Comercial Nancy, Heladería y Confitería Topping.